Romanos capítulo 11, versículos 36. Romanos 11, 36. Thank you. All right. Coral, Dios te bendiga. Okay. ¿Podemos orar un momentito? Amén. God is good. All the time. Padre, gracias te damos por tu bondad, Señor, inmerecida para con nosotros. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros durante este día. Gracias por permitirnos llegar sanos y salvos aquí, hasta tu aula, Señor. Tú eres el maestro. Todos nosotros, empezando por mí, somos tus estudiantes. Venimos, Señor, porque sabemos que lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es dedicar tiempo al estudio de tu palabra, Señor. Te conocemos lo incompetente que somos, lo inadecuados, Señor. Descansamos en tu favor inmerecido, en tu gracia, en tu poder, en tus promesas, en la certeza y la seguridad que tenemos, Señor, que podemos contar contigo, Señor, para todas las cosas que tú nos has llamado a hacer. Tú quieres, Señor, que caminemos en el Espíritu para que no seamos tentados a satisfacer los deseos de la carne. Ese es nuestro deseo también, ser dirigidos, controlados por tu Santo Espíritu. Descansamos, Señor, en tu promesa de que tú habrás de proveer la gracia que sea necesaria para que nosotros podamos poner en práctica lo que tú quieres que hagamos, Señor. Sé con el pastor Marcel, con el pastor Willy, Señor, las personas que están sirviéndote en la guardería, Señor. Gracias nuevamente por el ministerio, Señor, del Pantry que nos has permitido tener. Gracias por darnos la oportunidad de servirle a estas personas que han llegado en el día de hoy, Señor, y que pues gracias a ti, a tu benevolencia, a la fidelidad con las ofrendas de los hermanos, Señor, y la diligencia de otros hermanos, podemos, Señor, pues servirte a ti al servirle a estas personas que no sabemos quiénes son, no conocemos, pero tú las conoces, Señor. Así que te agradecemos que nos des la oportunidad de poder servirte. Y otra vez gracias por estas hermanas y hermanos que vienen temprano, Señor, luego de días de trabajo, cuerpos cansados, Señor, a servirte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Cristo en el querer servirte, Señor. Así que ten misericordia de mí, vuelvo a suplicarte, Señor, y enséñanos, Señor. Estamos aquí para aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, las notas que tienen son las mismas que utilizamos la vez pasada. Estamos en este ciclo de Matete. Hemos estado en este ciclo por espacio de 10 meses. Hemos estado considerando en forma básica, ¿verdad?, lo que sucede en la cruz del Calvario, cómo lo que sucede en la cruz del Calvario impacta nuestra vida, por qué Jesucristo es crucificado, para qué es crucificado y cómo esa crucifixión, ¿verdad?, afecta la vida de los que te pertenecen a ti. Hay implicaciones enormes en la resurrección del Señor Jesucristo y cada una de estas cosas que hemos estado considerando resulta en el hecho de que Dios debe ser glorificado y que es glorificado, ¿verdad? Así que vamos entonces a entrar de lleno en lo que vimos la vez pasada. Como ya dijimos, hemos estado considerando a través del estudio distintas doctrinas bíblicas, las implicaciones de esas doctrinas en nuestra vida como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Vimos la vez pasada la doctrina de la glorificación. En las notas suyas, por favor, escriba esto, si no estaba el miércoles pasado. La obra, cuando hablamos de la doctrina de la glorificación, nos referimos, debía haber dicho, perdone, a la obra de Dios que culmina, ¿verdad?, con la salvación del creyente, ¿verdad?, concediéndoles perfección moral eterna mientras le recibe
a su presencia, Dios la recibe a su presencia en un cuerpo glorioso como el del Redentor, el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice que Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, promesa de glorificación, semejante al suyo, del de Cristo. No, obviamente, nunca vamos a llegar a alcanzar, ¿verdad?, la magnitud, la naturaleza de Cristo, porque eso está fuera de las posibilidades nuestras, ¿verdad? Pero sí, lo máximo en términos de glorificación que nosotros podamos alcanzar está prometido para nosotros. Hasta el punto máximo en que podamos llegar está prometido para nosotros. Y todo eso por medio del poder con el cual también puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Pero, como ya le dije, quiero que mire primeramente en Romanos capítulo 11, versículo 36. En la vez pasada, y hoy vamos a tocarlo por encima, ¿verdad?, vimos detenidamente Romanos capítulo 8, versículos de 29 al 30, pues porque vimos ahí como una cadena que tiene distintos eslabones, y como esos eslabones, el último de los eslabones es el hecho de que Dios ya nos glorificó, aunque es un evento futuro, aparece en la Escritura como algo ya establecido, algo que podemos darlo por sentado de que es de esa forma. Ahora, en Romanos capítulo 11, el versículo 36, en gran medida vemos una repetición de lo que hay de esos 5 eslabones, ¿verdad? Y muy interesante, me parece apropiado utilizarlo como plataforma para lanzar nuestro estudio en esta noche. En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él, ese Él es Dios, Dios Padre, ¿ok? ¿Todo el mundo está mirando? Ok, gracias. Y si quiere subraya algunas frases. De Él, por ejemplo, porque de Él, ese es el Dios, y la implicación es Dios en el pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado. Y todo tiene que ver con relación a lo que estamos considerando que es la salvación del creyente, con todos los aspectos, regeneración, santificación, glorificación, que es lo que nos preocupa en esta noche, ¿ok? Porque de Él, de Dios en el pasado y por Él en el momento presente, ¿verdad? En lo que está pasando en este momento, por Dios y para Él, ahora nos habla de el futuro, ¿verdad? Salvación futura, son todas las cosas. Todo está en las manos de Dios. Todo está en control de Dios. Es Dios el que hace todas estas cosas. All right? Okay. A Él, por lo tanto, la conclusión de Pablo es, luego de todo eso, la conclusión de Pablo es, pues, por consiguiente, a Él, Dios que ha estado trabajando en el pasado, que está trabajando en el presente y que definitivamente va a culminar su obra en el futuro, para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestro deseo, nuestra intención, nuevamente en esta noche, es que Dios sea glorificado, que es la forma en que hemos llamado a este ciclo de matetes, Deo Soli Deo Gloria, para Dios sea única y exclusivamente la gloria, ¿ok? Así que vimos la vez pasada, manera de introducción, algunos aspectos básicos de la glorificación. Dijimos, entre otras cosas, que la glorificación es ese glorioso momento en el cual Dios finalmente remueve de nosotros todo aquello que pueda asemejarse, que pueda relacionarse, que pueda reflejar, que pueda oler, como dijimos la vez pasada, a pecado. Y en ese momento de glorificación, Dios nos corona con un glorioso cuerpo que es, como ya dijimos, gloriosamente resucitado y que es creado a la semejanza gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señalamos la vez pasada que como resultado del pecado, el cristiano, al igual que todos los seres humanos, enfrenta un sinnúmero de vicisitudes en este lado de la eternidad, que usted y yo podemos identificar y podemos llamarlo de distintas formas: problemas, dificultades, incertidumbre, temores, angustia, adversidad, sufrimiento, y que al igual que todo ser humano, el creyente eventualmente habrá de enfrentar la muerte, porque la muerte es algo que es inevitable.
Sin embargo, señalamos que hay una diferencia fundamental, básica, sumamente importante entre el creyente y el no creyente, el converso y el inconverso, right? Y esa diferencia entre el inconverso y el cristiano es que los que somos cristianos, creyentes verdaderos, tenemos la esperanza gloriosa de que eventualmente la muerte y los efectos de la muerte, pecado y todas las cosas que se proceden de esas dos cosas serán eliminados permanentemente de nuestra vida, ¿verdad? Y fue lo que vimos en la porción que le dedicamos bastante tiempo la vez pasada, que es Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Bien, mira su Biblia, por favor, ahí en esa porción bíblica nuevamente. ¿Okay? Romanos 8, 29 y 30. ¿Cuántos no estaban la vez pasada? ¿Puede levantar su mano? Right? Ok. All right, good. Tremendo. Estamos. Romanos 8, 29 y 30. Como ya mencioné, pues en esencia lo que vemos son unos eslabones en una cadena. Cadena, vamos a llamarle la cadena de la salvación. Hay unos eslabones que componen esa cadena de la salvación. Comienza diciendo en el versículo 29, dice, a los que antes conoció, ¿verdad? Right? Conoció, en el idioma griego, la palabra lo que sugiere es conocer, puede traducirse de esa forma, pero más importante, la implicación es escoger amorosamente, escoger como motivado por un amor perfecto, un amor puro, ¿verdad? A los que conoció, a los que amorosamente escogió, ¿verdad? También los predestinó, le asignó un destino, algo que donde ellos irían a parar. En otras palabras, antes de comenzar la jornada de nuestra vida, ya Dios determinó cuál iba a ser nuestro destino. Y el destino que nos dice la Escritura que Dios escogió para nosotros, los que ya de antemano, previo a todo, Él tenía conocimiento, previo a todas las cosas ya amorosamente había escogido, ¿verdad? Es que nosotros, los que Él decidió escoger, conceder el regalo de la salvación, fuéramos conformados a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito, el que tenga mayor autoridad, que esté por encima de todos de muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿verdad? A estos también llamó. Hablamos un poco sobre el particular, no vamos a hacerlo otra vez, pero simplemente recalcar el hecho de que es un llamado eficaz, ¿verdad? Es un llamado que va más allá de lo externo. Por ejemplo, cuando un predicador está proclamando el evangelio, extiende una invitación, un llamado, eso es un llamado externo, ¿verdad? ¿Sabes? De afuera. Cuando un padre o una madre le hablan al hijo y le dicen, le enfatizan la necesidad de reconocer que es un pecador, que necesita ser salvo, que necesita reconocer a Cristo como el único camino de entregarle su vida, ¿verdad? Y los llaman, ¿verdad? Invocan a ellos para que tomen esa decisión. Eso es un llamado externo. Pero este llamado es un llamado interno, es un llamado que es de Dios, es el llamado que Cristo le hace, buena ilustración probablemente, a Lázaro. ¿Se acuerda? Lázaro ya ha estado sepultado por 3 o 4 días y Cristo va a este lugar y Cristo lo llama, Cristo llama su nombre y el que ha estado muerto ahora está vivo, ¿verdad? Y es un llamado específico, es un llamado eficaz, es un llamado que no se puede rechazar, es un llamado que realiza la razón por la cual se otorga, ¿verdad? Por la razón por la cual se hace. Y sabemos que Cristo dice, Lázaro, levántate y anda, sal de ahí. Y lo que hemos dicho tantas veces es que Dios es específico, Cristo es específico en su llamado, porque si Cristo hubiese dicho, sal de ahí, levántate, ¿qué hubiese sucedido?
todos los que estaban ahí hubiesen salido. Así que es un llamado, ¿verdad? Otra vez, a los que predestinó, a estos también llamó. Es ese tipo, es llamado interno, de adentro, es la voz de Dios que no puede ser rechazada. Por eso es que se le conoce, se le llama como el llamado eficaz. A esos también justificó, que ya sabemos que nos viste Dios con la pureza, con la limpieza, con la justicia, con la perfección de Cristo, y a esos que justificó, también glorificó. Y es interesante recalcar el hecho de que el glorificó es una acción futura, porque estamos en este proceso que se llama santificación, que está presente en esos dos versículos bíblicos. Mencionamos la vez pasada, no tenemos tiempo de volver a mencionarlo en este momento, pero el glorificó, aunque es futuro, se expresa en pasado, algo que ya sucedió. Es que Dios está totalmente seguro, no hay posibilidad de que los que ya previamente había conocido, los que ya previamente Dios había predestinado, los que Dios previamente había llamado, con ese llamado eficaz, que no puede ser rechazado, a los que Dios ya previamente ha justificado, sin lugar a dudas, inevitablemente terminarán siendo glorificados. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Now, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y señalamos la vez pasada, la salvación es un evento específico que sucede en un momento en particular, al cual le prosigue un proceso, santificación, perseverancia, y eventualmente culmina con esto que conocemos como glorificación. Es un elemento de la salvación que radica en el futuro. Estamos esperando el cumplimiento de ese aspecto de nuestra salvación, que es semejante a los demás aspectos de la salvación en el hecho de que podemos tener absoluta seguridad que sucederá. No hay posibilidad de que no suceda esto. A los que Dios de antemano conoció, como ya dije, pues escogió amorosamente por determinación de Dios, es inevitablemente todos esos que Dios conoció, eventualmente Dios los va a llamar, los que predestinó van a ser llamados. Es algo que podemos dar por sentado. Una vez comienza esa iniciativa de Dios, lo demás va a proseguir. Debía haber dicho, ¿ok? Now, la vez pasada tomamos tiempo para entrar y hablar un poquito acerca de la diferencia entre lo que es la glorificación, distinguir entre lo que sucede en el creyente en el momento de su muerte y lo que sucede en el creyente en la glorificación. Ya cubrimos eso la vez pasada, en el día de hoy no lo vamos a hacer, ¿ok? También dijimos la vez pasada que la promesa bíblica de la glorificación consiste en el hecho de que va a llegar un día en que nuestra alma y nuestro cuerpo serán reunidos, tendremos un cuerpo gloriosamente resucitado como el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya mencioné, pues vamos a ser glorificados, nuestro cuerpo va a ser semejante a Él en la medida en que podamos serlo. Nunca vamos a ser igual a Jesucristo, ya lo establecimos porque Él es Dios, pero en la medida que el hecho de que somos creación nos permita alcanzar esa glorificación, se nos va a conceder porque es lo que la Escritura enseña. Vimos entonces un pasaje muy importante cuando se trata de la glorificación, porque la glorificación y la segunda venida del Señor Jesucristo van cogidas de la mano. No hay glorificación antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Now, veamos entonces nuevamente, porque ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Okay, creo que está... no lo tienen, no lo tienen. Pues busquen su Biblia, por favor. Right. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y perdonen que vaya tan rápido, ¿ok? En esta porción bíblica vemos al apóstol Pablo haciendo esta declaración tan contundente. Pablo tiene en mente, como ya mencioné, el hecho de que llegará un día en que nuestra alma y nuestro cuerpo van a ser reunidos
y eventualmente vamos a tener un cuerpo gloriosamente resucitado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Esto dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y dijimos que los que duermen son los que están muertos, right? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Versículo 14. Así como creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso os decimos, como, mejor dicho, versículo 15, perdóname. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Right? Conforme a la enseñanza que hemos recibido del Señor, Pablo está hablando, los que quedamos vivos hasta el regreso del Señor, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron creyendo en el Señor. Versículo 16. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo en Jesucristo serán los primeros que van a resucitar, y cuando resuciten lo harán con un cuerpo glorificado. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, luego de eso, los que aún estén con vida serán llevados juntamente con ellos en las nubes, los que resucitarán primero con cuerpo glorificado para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Para cuándo? Eso es crucial para entender el pasaje correctamente. Esa frase es clave. Estaremos para siempre con el Señor. Right? Y por lo tanto, dice Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras, anímense los unos a los otros, right? Con este tipo de enseñanza. Ahí nos quedamos la vez pasada. Vamos a ver entonces algunas verdades presentes en este glorioso pasaje bíblico. Es simple lo que voy a decir. Primero, que la glorificación es una realidad futura. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Los que han muerto antes de la venida del Señor, esto es lo que vemos presente en esta porción bíblica, ¿ok? Si quiere escribirlo por algún lado, escriba esto. La glorificación es una realidad futura. La glorificación es una realidad futura, no presente, futura. Los que han muerto antes de la venida del Señor están inmediatamente en su presencia, pero están separados de sus cuerpos, que fue lo que hablamos, la diferencia entre qué sucede con una persona, con un creyente que muere, y la diferencia entre eso y la glorificación. La esperanza de glorificación sugiere que al regreso de Cristo seremos reunidos con nuestro cuerpo físico, pero los mismos serán cuerpos gloriosamente resucitados. Segundo, la glorificación probablemente acontece después del regreso de Cristo. La glorificación probablemente acontece después del regreso de Cristo. La realización total de lo que implica nuestra esperanza de glorificación está, como ya dije hace un momento, está ligada y centrada en la segunda venida de Cristo. Otra vez, no hay glorificación sin la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Tercero, la glorificación probablemente será experimentada por todos los creyentes al mismo tiempo. Probablemente será experimentada por todos los creyentes al mismo tiempo. Note por favor que dije hace un momento probablemente, y vuelvo a decir probablemente. La razón por la cual digo eso es porque cuando hablamos de eventos futuros como estos, es imprudente hablar de una forma dogmática. Dogmática quiere decir que esto es de esa forma y se acabó. Cuando te encuentras con alguien que es dogmático sobre estos asuntos, pues debes tener mucho cuidado, pues porque sobre estos asuntos no es bíblicamente correcto, sabio, prudente, ser dogmático sobre el particular. ¿Okay? Así que este pasaje parece enseñar, punto número 3, que la resurrección de los cuerpos y la glorificación sucederán en el regreso de Cristo.
tanto para los vivos como los que hayan muertos. ¿Okay? Y lo cuarto, por favor, como iglesia, ¿qué debemos hacer sobre este particular? Debemos alentarnos unos a otros con la verdad de la glorificación. Eventualmente nos espera, ya somos posicionalmente glorificados y definitivamente todo aquel que muera creyendo en Cristo va a experimentar, tiene la certeza de la futura glorificación. Y la verdad de que Cristo regresará para resucitar nuestros cuerpos y glorificarlos, debe ser ese hecho, la verdad. Cristo va a regresar y cuando regrese, va a resucitar nuestros cuerpos para glorificarlos. Ese hecho debe ser fuente de aliento y debe ser fuente de gozo en el Señor. Right? ¿Por qué razón debe ser fuente de aliento y fuente de gozo? Pues porque, yo no sé usted, ¿verdad? No sé cómo ha sido el día de hoy para usted, o cómo fue el día de ayer, o cómo fue la noche de ayer. Pero yo soy de los que anticipa el día con expectativa en que ya no tenga que luchar con el remanente, los vestigios de la muerte y del pecado en mi vida. Ahora no sé si me entendió lo que quiero decir. ¿Right? ¿Por qué debemos alentarnos unos a otros con las enseñanzas que Pablo nos da en el versículo, la exhortación que nos da el versículo 18? Pues precisamente por eso. El hecho de que va a llegar un momento en que Cristo va a regresar, nuestros cuerpos van a ser resucitados, van a ser cuerpos glorificados, ¿verdad? Y eso debe ser fuente de aliento y de gozo para cada uno de nosotros. Nosotros, los que miramos a ese momento, donde ya no tengamos que luchar con las consecuencias del pecado, el remanente de pecado en nuestras vidas, las implicaciones del pecado en todo lo que nosotros hacemos, sea persecución, sea maltrato, sea luchas con enfermedades y todo ese sinnúmero de cosas que usted y yo sabemos. Mire por favor en su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15, versículos 54 al 58. La exhortación de Pablo tiene también como finalidad el que nos mantengamos firmes, right? Y que seamos constantes y que nos mantengamos no estáticos, sino que nos mantengamos creciendo en la obra del Señor en todo momento, creciendo en nuestro servicio en la obra del Señor. ¿Okay? 1 Corintios 15, 54 y 58. Si lo tiene, dígame. Amén. ¿Qué dice? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de la glorificación, by the way, ¿ok? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿ve la glorificación? ¿Cuántos pueden ver glorificación? Ahora está ahí, claro, ¿verdad? ¿Ok? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbita es la muerte en victoria. En otras palabras, la muerte ha sido devorada con victoria. Versículo 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Versículo 57, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y esta es la exhortación que quería señalar, así que hermanos míos amados, ante la certeza, la seguridad de que todo esto corruptible llegará el momento que será vestido de incorrupción y todo esto mortal será vestido de inmortalidad. Así que hermanos míos amados, estad firmes, estad constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué razón? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el nombre del Señor. No es inútil el trabajo que realizas en unión con el Señor. En otras palabras, que tenemos que tener claro que nada de lo que nosotros hacemos para el Señor correctamente, porque es posible hacer cosas para el Señor incorrectamente, y aún así, cosas que podamos hacer incorrectamente, siendo Dios soberano, Dios, a pesar de nosotros, puede producir algo bueno. ¿Okay? Eso en ninguna forma es una exhortación a que usted y yo hagamos nuestro servicio al Señor indolentemente.
descuidadamente. No, esa exhortación la estoy haciendo precisamente porque esa es una de las razones por las cuales continuamos convencidos que a pesar de lo inadecuado que somos como maestros, la labor que realizamos en Matete nunca será en vano. Nunca será en vano. Convencido totalmente de eso. Así que veamos entonces, vamos a llenar los blanquitos estos que tenemos aquí en esta lección del día de la noche de hoy. Veamos primeramente la gloriosa esperanza del cristiano, la gloriosa esperanza del cristiano genuino. En la nota suya está como la esperanza del cristiano, ¿verdad? La glorificación, usted y yo podemos decir, es el complemento de la salvación. Como diría mi esposa, icing on the cake, right? ¿Sabe? Cuando llega ese momento donde Dios va a resucitar los cuerpos de los de la fe en el Señor Jesucristo. Now, vemos esa certeza, ¿verdad? Esa esperanza en pasajes como los que tenemos ahí listados en Job, capítulo 19, versículos 25 y 26, donde la palabra dice: pero yo sé, Job hablando, que mi Redentor vive, y que al final de la vida se levantará sobre el polvo, está hablando de él personalmente, y que después de deshecha esta mi piel, muerto nuevamente, enterrado o calcinado, lo que sea, en mi carne he de ver a Dios. Esa es una esperanza de glorificación. All right? Okay. Salmos 49:15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Está hablando de la tumba luego de haber sido enterrado o lo que sea, ¿verdad? Porque Él me tomará consigo resurrección. También. Daniel capítulo 12, versículo 2. Pasaje alentador, pero al mismo tiempo una advertencia. Muchos de los que duermen, que han muerto, ¿verdad?, en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para algo y otros para otra cosa. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. La otra porción bíblica que tenemos aquí es Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 6. Nos habla de patriarca del pueblo de Israel, padre de la fe, Abraham. Dice esta porción bíblica: por la fe Abraham, habiendo sido ¿qué? Subraye eso, llamado. Habiendo sido llamado. Right? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, porque Dios había predestinado, Dios había determinado ya cuál iba a ser su destino. Right? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, mirando hacia el futuro, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Esperanza de glorificación. Estamos viendo, ojalá que lo estemos viendo, ¿ok? Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué razón? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? ¿Abraham o Dios? Dios. Por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, 100 y pico de años, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar, página número 2, versículo 13. En la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. Subrayo lo próximo porque es clave. Sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando, y es verdad, aquí nosotros somos simplemente extranjeros y peregrinos sobre este planeta Tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Lo que viene a continuación es clave. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde ellos salieron, estaban buscando una patria futura. Ciertamente tenían tiempo de volver, pudieron haber regresado,
pero anhelaban una mejor. ¿Por qué razón? Porque es una, ¿de qué clase? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Gloria a Jesús. Los compró, como decíamos el domingo, ¿verdad? Los puso nombre. Bendito sea, los redimió. ¿Okay? Porque les ha preparado una ciudad. Escriba esto en sus notas, por favor. La salvación del creyente, antiguo, AT-INT, quiere decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre ha sido y será solo por gracia, a través de la fe solo en Cristo y solo por el Espíritu, solo por la obra del Espíritu. La salvación del creyente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre ha sido y será solo por gracia, a través de la fe solo en Cristo y solo por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando, obviamente, ¿qué? De un nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Romanos 4, versículos 20 y 25, hablando de Abraham, nuevamente dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe. ¿Y qué hizo? Luego darle gloria a Dios, dando gloria a Dios. La forma en que glorifica a Dios es estando plenamente convencido que era Dios, que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Okay? Por eso también su fe, Antiguo Testamento, su fe también le fue contado por justicia, como para salvación, la fe. ¿Okay? Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, la fe para salvación, para justicia, a quienes igualmente ha de ser contado, es decir, a los que creemos. Esto es lo que es importante, familia, a los que básicamente Abraham creyó lo mismo que nosotros creemos, right? A los que creemos que aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escriba esto en sus notas, por favor. En el Antiguo Testamento, la fe se expresa, ¿verdad?, mirando hacia adelante. Eso lo hemos dicho 3 millones de veces, ¿ok? Así que no vamos a quedarnos a acampar ahí y explicar eso. Eso está claro, ¿right? Y en el Nuevo Testamento, la fe se expresa mirando hacia dónde. Hacia atrás, hacia atrás. Sí, claro. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 28. Ahora vemos a Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, en otras palabras, siendo un adulto, rehusó, dijo que no, esa no es mi identidad, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo la opción de decidir entre una cosa u otra, teniendo o considerando por mayores riquezas. Son disparates en la mentalidad que tenemos en el día de hoy. Eso choca abiertamente con la forma de pensar que nosotros pues tenemos. Cuando digo nosotros, no solamente me refiero a la cultura donde estamos viviendo, sino a muchas personas que son parte de la iglesia. ¿Right? Teniendo por mayores riquezas, Moisés, el oprobio, la burla, el escarnio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. La razón por la cual él toma esa decisión porque está mirando hacia el frente, ¿verdad? ¿Okay? Right? Estaba anticipando algo. Estaba en la expectativa de algo. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso es lo que anticipaba. Esa era la expectativa. Hay una recompensa. Prefiero identificarme con Cristo que disfrutar de todas las comodidades y todos los privilegios y toda la seguridad que podría traer consigo el yo ser parte de la familia del faraón, porque yo anticipo algo mejor. Gloria al nombre del Señor. All right? Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque subraya todo esto, porque se sostuvo
como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Escriba esto en sus notas, por favor. El Antiguo Testamento nos habla de un Mesías anticipado. Y los sacrificios y todo ese ritual que vemos en el altar, en el templo, todo ese sinnúmero de cosas, pues eran símbolos, figuras que apuntaban hacia ese Mesías que ellos anticipaban. En el Nuevo Testamento también nos habla de un Mesías, pero este Mesías es un Mesías ascendido, no de rango, sino que ascendió a las mansiones celestiales. All right? Now, Ezequiel capítulo 36, por favor. Versículo 27. De hecho, antes de entrar ahí, miren su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. En Hechos 1, del 9 al 11, vemos precisamente la ilustración más obvia, ¿verdad? Más concreta que podemos ver en el Nuevo Testamento acerca del Mesías ascendido. Hechos 1, 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, eso es Cristo, fue alzado, ascendido, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, discípulos, en el cielo, entre tanto que se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo a este que ha ascendido, el Mesías ascendido, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros? ¿Qué va a hacer? Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esperanza de glorificación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, pues vemos este Mesías anticipado. En el Nuevo Testamento, un Mesías ascendido. Todos somos salvos por la gracia de Dios, por la fe solamente en Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Now, escriba esto en sus notas, por favor. En el Antiguo Testamento, la experiencia con el Espíritu Santo es incompleta. Te voy a explicar por qué ya mismo. ¿Okay? En el Nuevo Testamento la experiencia con el Espíritu Santo es de plenitud total. ¿Okay? Miren Salmo 51, por favor. Versículos 10 y 11. Ya estas cosas las hemos visitado en infinidad de ocasiones. Simplemente le ofrezco la porción bíblica porque no tiene una referencia bíblica ahí. El señalamiento está ahí sin un pasaje bíblico que lo respalde, ¿verdad? ¿Okay? Simplemente le estoy ofreciendo el pasaje bíblico que lo respalda. ¿Okay? Sabemos que en el Antiguo Testamento, contrario a lo que sucede en el Nuevo Testamento, en determinados momentos, por el plan divino de Dios, para que se cumpliese lo que Dios ya había preordenado, pues el Espíritu Santo venía sobre personas en particular en momentos dados para proveer a esa persona el poder espiritual divino, si usted quiere, para poder realizar las tareas que Dios le ha asignado. Pero no es en la forma que sucede en el Nuevo Testamento. Luego de este evento que todos conocemos, que hemos hablado muchas veces, o que quizá usted en el pasado, en las iglesias que usted iba, escuchó hablar del Pentecostés. ¿Se acuerda? ¿Right? ¿Sabe? Ese evento había sido profetizado por Joel, y eventualmente esa profecía se cumple
como ustedes y yo sabemos, pues precisamente en lo que en el libro de Hechos se conoce como el día del Pentecostés, ¿verdad? Y de ese momento en adelante, en el plan preconcebido del Dios que es dueño de todas las cosas y que sabe lo que está haciendo, amén, y por qué lo hace y cómo lo hace, pues desde ese momento en adelante el Espíritu Santo ahora cuando viene al creyente, viene a ser tabernáculo, ¿right? En el pasado la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, no sé si se originalmente, ¿verdad? Pues ahora el tabernáculo es el creyente, ¿right? Por eso podemos decir que en el Nuevo Testamento pues la experiencia con el Espíritu Santo es de plenitud, porque viene y hace tabernáculo permanentemente. No es lo mismo en el Antiguo Testamento. All right? Ok. En el versículo 10 de Salmo 51 dice, salmista David, luego, conocemos al rey David. I hope that podamos decir eso. Conocemos un poco del rey David, ¿verdad? Pero entre las cosas mayores que conocemos es el hecho de que este hombre fue un hombre ¿qué fue David? ¿Alguien me dice? Levante la mano. ¿Algún oficio de David? ¿Un oficio? Fue el rey David, pero antes de ser el rey fue otras cosas también. No la veo. ¿Qué más fue? Levante la mano. Sí. ¿Fue qué? Fue pastor, right? Ok. ¿Y qué más fue? ¿Qué más fue? ¿Qué? ¿Cómo? Fue músico. Digo, otra cosa que más fue. ¿Qué fue Moisés? ¿Fue qué? ¿A qué? All right. Pero estoy hablando de oficios, cosas que él hizo. Dígame, hermana. Fue escritor, escribió salmos, gloria al nombre del Señor. Sí, Phil. No guerrillero, fue militar, ¿verdad? Fue un militar. All right, ok, está bien. All right, ok, está bien. Okay. No, y en estas cosas, ¿verdad? Dígame si o no es cierto que conforme a la narrativa que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la vida de David, hubo una serie de situaciones en cada uno de esos renglones donde vemos que en la vida de este hombre suceden cosas que tienen, sin lugar a dudas, ¿sabe? Una evidencia de la presencia de lo divino, del poder de Dios en él, ¿sí o no? La hermana me dijo que él había sido pastor y sabemos que la narrativa nos dice que siendo pastor, él le pudo hacer ¿qué cosa, hermana? ¿Pelear con qué? Con osos, con leones, right, ok, so, sabemos que como escritor también el Espíritu de Dios, lo que quiero decir es que el Espíritu de Dios estaba sobre David, right, pero no estaba sobre David permanentemente, como está sobre usted y sobre mí, right, como genio militar, pues estuvo sobre él, como rey también, right. El hermano mencionó como músico también. Saúl lo mandó a buscar para que tocara la lira, right? Porque cuando él la tocaba era distinto a cuando otra gente la tocaba. ¿Estamos? Ahora, mire entonces el Salmo 51, versículos 10 y 11 dice, está bien hablando, luego de su pecado, crea en mí. El pecado no fue que él tuvo solamente un pecado, él tuvo muchos pecados, pero este en particular es el pecado de adulterio, right? Que está tan destacado aquí en la Escritura. Cree en mí, Dios, versículo 10, Salmo 51, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Right? Y luego dice, no me eches de delante de ti. ¿Y qué dice después? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Lo ve? No, podemos decir entonces, sin posibilidad de equivocarnos, que en el Antiguo Testamento
la experiencia con el Espíritu Santo es incompleta y en el Nuevo Testamento la experiencia con el Espíritu Santo es de plenitud. Pablo en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, antes ser llenos. Y llenos quiere decir completamente en control, controlado, gobernado en todos los aspectos de tu vida con el Espíritu Santo. ¿Okay? Así que veamos entonces rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, que ya lo que quedan son 5 minutos, es las gloriosas promesas que en el Nuevo Testamento asegura para nosotros. Son promesas en torno a la seguridad de glorificación. Y va esto, por favor. Todo cristiano genuino será completamente redimido. Todo cristiano genuino será completamente redimido. No estoy diciendo toda la persona que diga que es cristiano o tenga un pececito en el bumper de su automóvil o que sea miembro de una iglesia, es todo cristiano verdadero, todo cristiano genuino. Right? Y no, verdadero genuino, no estamos hablando de que haga esto, aquello otro, sino que haya tenido un nuevo nacimiento, que haya reconocido nuevamente que es el peor de los pecadores, right? Que se vea como un pecador, que necesita un salvador, que Cristo es el salvador, que se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo como salvador. Right? Verdadero cristiano. Tiene seguridad y está completamente redimido. Romanos 8:18 dice, tengo por cierto, totalmente seguro, Pablo dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Subraye, gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:23 y 25. No solo ella, sino que también, hablando de la creación, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo que mencionamos hace un momento, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción final, la redención final de nuestro cuerpo que otra vez concluye con lo que conocemos como la glorificación. 2 Corintios 4, 16 y 18 dice, por tanto no desmayamos antes, en vez de desmayar, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, haciendo referencia a esta glorificación que eventualmente habría de venir. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, carácter espiritual, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segundo, todo cristiano genuino será liberado de la presencia del pecado. Una promesa. Yo no sé si a usted le molesta el pecado. Right? A mí me molesta la pereza. Pecado. Me fastidia la indolencia. Pecado. De paso, mire para acá, Pablo. Cuando digo que me molesta la pereza, no estoy diciendo que me molesta la pereza en otras personas, estoy diciendo que me molesta la pereza en mí. Me molesta la indolencia en mí. Me molesta la trivialización de la santidad de Dios en mí. El hecho de que tengo una certeza que eventualmente seré liberado de la presencia del pecado, para mí es good news. Es algo bueno. Es una gran promesa. Apocalipsis 19, 7 y 8, mire qué cosa linda dice. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, que es la iglesia, y usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos parte de ese cuerpo, se ha preparado. Y a ella, a los creyentes verdaderos, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Está hablando de la justicia imputada de Cristo. A los que llamó, a estos predestinó, a los que predestinó ya, a los que conoció, a estos predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó. De eso que está hablando.
Tercero, todo cristiano genuino será formado a la imagen de Cristo eventualmente. Amados, ahora somos hijos de Dios en el presente. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer todavía no se ha manifestado, dice Juan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿y cuándo es que Dios se manifieste Cristo? En la segunda venida. ¿Ves? Como están conectados las dos cosas. Segunda venida, glorificación. No hay glorificación sin la segunda venida del Señor. ¿Ok? Seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, porque lo veremos, gloria al Señor Jesucristo, tal como es. By the way, como dijimos la vez pasada, para poder verlo tal como es, gloria al Señor, es esencial que tengamos un cuerpo glorificado. Porque con estos ojos que nosotros tenemos, bajo ninguna circunstancia vamos a poder posar nuestra mirada en un ser que es supremo. Amén. Y en ninguna forma vamos a poder nosotros pasar el resto de la eternidad alabando a Dios. Por consiguiente, necesitamos gargantas glorificadas y manos glorificadas para poder servirle en ese nivel. Escuchaba a alguien que respetamos mucho hablando sobre el particular y decía que cuando Dios glorifica nuestros cuerpos es que prepara nuestros cuerpos para poder vivir en esa dimensión, para poder ejecutar lo que tenemos que ejecutar en esa dimensión. Interesante que ese gran siervo de Dios también mencionaba que los que están en el infierno pues también serán equipados para poder ejecutar lo que son llamados a ejecutar en ese lado de la eternidad, porque su cuerpo va a estar pereciendo pero nunca perecerá. How is that? Eso son otros 20 pesos. Ok, now todo cristiano será, ¿qué fue lo que le dije? Será liberado, all right, ok. Número 3, perdóname. Ok, formado a la imagen de Cristo. Y número 4, todo cristiano genuino será bienvenido a un reino eterno. Ok. Segunda de Pedro 1:11 dice, de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada. Sois bienvenido en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, gloria a Jesús, para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y número 5, también el Nuevo Testamento propone que la creación será completamente restaurada. Now, y tenemos dos pasajes que nos hablan sobre el particular. La segura realización de la glorificación del creyente. Juan 5:28 y 29 dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. ¿Todo el mundo ve eso? Subraye eso. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. No está hablando de obras, familia. Hacer lo bueno simplemente es creer en Cristo, creer el reclamo de Cristo. Aleluya. Amén. Just think about it. Okay. Juan capítulo 6, 39 y 40. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Esa es la voluntad de Dios Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree que en Él tenga que vida eterna, y yo lo resucitaré, glorificación, en el día final. Filipenses 3, 20, 21. Pero nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, segunda venida de Cristo. Él, en ese momento, ¿qué va a hacer? Va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo como glorioso, semejante al suyo. Lo he repetido muchas veces, he tratado de clarificar cuando digo eso, que no es que no vamos a ser dioses, ¿sabes? Va a ser semejante al suyo en la medida que podamos ser semejantes, pero nunca vamos a ser igual con Dios, con Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? Eso está claro.
¿Okay? Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Lo va a hacer por el poder con el cual también puede sujetar todas, a sí mismo, todas las cosas. ¿Right? Así que nos dice la Escritura que tenemos doble ciudadanía. ¿Right? Tenemos un pasaporte que se nos ha otorgado con nuestro nombre para ir al cielo. Y cuando llegue ese momento, Él va a transformar nuestros cuerpos carnales para ser como su glorioso cuerpo por el poder que le permite a Él tener todas las cosas bajo su poderío y su autoridad. El Rey Jesús. Vénganos tu reino. ¿Se acuerda que hablamos de eso recientemente? Okay. Así que la glorificación es la parte final de la salvación. La Escritura enseña que eventualmente Cristo va a retornar por su pueblo y en ese momento va a resucitar sus cuerpos de los que hayan muerto creyendo en Cristo para reinar con Él para siempre. Por eso es que, entre otras cosas, al final de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, Dios te bendiga, cuando se han proclamado todas estas verdades, vemos al cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, expresando su expectativa con una sola palabra: ven, ven, ven Señor Jesús, ven Señor Jesucristo. Grandes implicaciones, ¿right? Así que ya sabemos que a los que previamente Dios conoció, ¿verdad?, que amorosamente escogió, a esos también, dice la Escritura, Él predestinó, ¿right? Le asignó un destino previo, y es ser como Jesucristo. Y a esos que ya le había asignado un destino inevitable, que es inevitable. By the way, ¿sabe? No hay posibilidad de que si Él me conoció y me predestinó, llegue un momento en que He would drop me, ¿sabe? Que me diga, oh, lo siento mucho. No hay posibilidad de que sea de esa forma. A los que conoció, también, la palabra también es clave, también. O sea, quiere decir que no hay posibilidad de que no sea de esa forma. También, ¿qué hizo? Predestinó. Y a los que predestinó, le asignó ese futuro, ese destino final, ser como Cristo. A eso llamó. Y los llamó, nuevamente, no con un llamado externo a través de un pastor o de un padre, un hermano, un esposo, una esposa, sino del llamado de Dios, un llamado interno que no puede ser rechazado, llamado eficaz de Dios. Y a esos que también llamó, a esos también justificó. Una vez los llamó, respondieron a ese llamado, tienen ahí también los viste de lino limpio, lino puro, la pureza de Cristo, la justicia de Cristo. Y a esos que justificó, aunque está en el futuro, ya definitivamente han sido glorificados posicionalmente. Gloria al nombre del Señor. Es bueno saber eso para nosotros, pero tiene un significado también glorioso cuando seres que nosotros amamos, ¿verdad?, pues han partido con el Señor. Amén. Tiene un significado distinto y de eso le hablé la vez pasada. ¿Ok? God is good? All the time. Es muy probable que cuando salgamos esté lloviendo, así que seamos diligentes por ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Procuremos no distraernos mucho, de forma tal que podamos llegar sanitos a nuestros hogares. ¿Okay? Dios mediante, nos vemos el próximo domingo, familia. ¿Okay? Nos vemos el próximo domingo y les exhortamos nuevamente a que aproveche la oportunidad, si el Señor le da vida, ¿verdad?, y trate de levantarse un poquito más temprano y venga a, la Biblia dice, la escuela bíblica. Estamos hablando de cosas que son de gran importancia para nosotros, y como vi en el texto hoy, lo que nosotros deseamos es ser conformados más y más a la imagen de Cristo, ¿verdad? Ser como Él, ¿ok? Así que escojamos lo mejor, ¿ok? All right.
Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu palabra. Yo me gozo, Señor, en que tú me diste buenos maestros que siempre se ocuparon, Señor, de que en cada día de clase, Señor, pues cuando iba de regreso a mi casa, pues no iba con manos vacías, Señor. Iba con material que se me había provisto, Señor, que podía sentarme a leer y a estudiar. Y a través de los años tú me has llamado a copiar esa forma de enseñar, Señor. Me gozo en este momento, en esta hora, en este instante, Señor, en el hecho de que hay algunos blancos que llenar, pero cada una de esas hojas están llenas de tu palabra, Señor, que es lo que va a renovar nuestro entendimiento, Señor. Confiamos, Señor, de que nuestro servicio para ti nunca es en vano, no es inútil, Señor. Así que salimos de aquí alentados, Señor, a continuar sirviéndote y queriendo conocerte en forma más íntima, Señor. Gracias, Señor, por los que has traído esta noche aquí. Te rogamos por la pareja que estaba aquí al principio, Alan y Estela, Señor, la emergencia que han tenido en su familia. No sabemos lo que es, pero te rogamos que pongas tu mano y que los capacites a ellos a poder, Señor, pues lidiar con la situación que se les ha presentado súbitamente. En el nombre de Jesús, amén.